Hola, buenos días. Mi nombre es Matilde López León. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México y en esta ocasión me ha tocado estudiar la materia de Anatomía y Fisiología 2, impartida por el profesor Alejandro Ariel García Arriaga y hemos iniciado este semestre con los componentes del sistema nervioso, y dentro de lo que son los componentes del sistema nervioso, pues bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el cerebro, las funciones de los dos hemisferios y pues bueno, cada uno de los lóbulos que componen al cerebro. Entonces, pues vamos a dar inicio a este momento 2 y vamos a ver cómo es que el cerebro está formado. Me encanta esta imagen que estoy mostrando porque prácticamente es como si tuviéramos un cerebro, ¿no?, enfrente de nosotros. Y bueno, vemos que el cerebro es la parte más voluminosa que tenemos y está dividido en dos hemisferios, y aquí podemos ver esta cisura interhemisférica que hace que, o mejor dicho, pareciera que el cerebro está partido en dos. Sin embargo, pues no, el cerebro está conectado, interconectado, mejor dicho, por una estructura denominada cuerpo calloso. Ajá. El cerebro, bueno, es el encargado de controlar y regular todas las funciones del cuerpo y por lo tanto, pues bueno, está formado por miles, millones de células nerviosas, y estas células nerviosas responden a un estímulo, ¿sí?, que se envía desde el organismo y su exterior. En general, el cerebro es como si fuera una computadora que controla las funciones del organismo. Entonces, bueno, cada hemisferio, como lo podemos ver, está especializado en funciones diferentes y se ha descubierto que cada uno de ellos pues atiende ante esas funciones de conductas distintas, ¿ok? Así es de que bueno, cada uno de los hemisferios tiene una relación invertida, es decir, el hemisferio derecho, ¿verdad? El hemisferio derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda de todo nuestro organismo. Veamos, imaginemos el cuerpo hacia acá abajo, entonces el derecho coordina todo lo que es el izquierdo y el izquierdo pues a su vez coordina todo lo que es el derecho, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son estas funciones, vamos a ver cómo es que funcionan el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y en este caso, pues bueno, la parte derecha está relacionada con la expresión no verbal. En este hemisferio se ubican la percepción u orientación, la conducta emocional, es decir, como la facultad para expresar y captar emociones, ¿ok? La facultad para controlar también los aspectos no verbales como la comunicación, la intuición, el reconocimiento y recuerdo de caras, voces, melodías, ¿no? Entonces todo esto se encarga este hemisferio derecho. Bueno, visto así desde mi punto de vista, para mí este es el derecho, yo creo que también para ustedes, ¿ok? Aquí de hecho lo estoy señalando. Y además piensa y recuerda en imágenes. Se dice que diversos estudios han demostrado que las personas en las que su hemisferio dominante es el derecho estudian, piensan, recuerdan y aprenden en imágenes. Y también se dice que las personas que su hemisferio derecho es tan dominante son muy creativas y tienen muy desarrollada su imaginación. Entonces, bueno, esto es en torno a lo que las funciones del hemisferio derecho. Vamos a ver el izquierdo, cómo es que se mueve, funciona y demás. Y bueno, miren, el hemisferio izquierdo, a través de estudios, por supuesto, también se dice que es el dominante en la mayoría de los individuos. Y también está relacionada en cierta parte con la parte verbal. Sin embargo, en él se encuentran dos estructuras que están como por aquí de este lado. Vamos a ver si puedo. Ajá. Dos estructuras que tienen que ver, que las podemos ver por aquí. Tienen como nombre área de Broca y área de Wernicke.
Y estas dos estructuras se relacionan mucho con la capacidad lingüística del hombre. Ujú. Esta capacidad que los seres humanos tenemos pues para poder comunicarnos y demás, que es el lenguaje y que es exclusiva del ser humano. La función específica del área de Broca precisamente es la expresión oral. Ujú. Y es la que produce el habla. Entonces, lamentablemente, si alguna persona sufriera algún daño en esta zona, la imposibilitaría precisamente para hablar o escribir incluso, ¿no? Y el área de Wernicke, también tiene una función específica dentro de lo que es el lenguaje, pero en este caso sería la dificultad para hablar, perdón, expresar el lenguaje, más bien, o sea, no es tanto el habla, sino cómo me expreso, cómo me doy a entender. Uh-huh. Además, este hemisferio izquierdo, pues tiene otras funciones importantes, como pues la capacidad del análisis, la capacidad del razonamiento, ajá, la capacidad para resolver problemas numéricos, aprender información teórica, hacer deducciones, bueno, tiene, por eso es que de alguna manera los investigadores se han centrado mucho en esta parte izquierda, porque bueno, es algo que para nosotros es primordial, ¿no? Saber aprender, leer, precisamente lo que estamos tratando de comunicar en estos momentos. Imagínense si el hemisferio izquierdo estuviera dañado, pues no sería posible esto, ¿no? Entonces se cree de hecho que el hemisferio dominante es el izquierdo, como ya lo había comentado, y que bueno, en el caso de los diestros domina este hemisferio y en el caso de los zurdos domina pues el hemisferio derecho, ¿no? Entonces, sin embargo, también se considera que aquellas personas que son zurdas pueden utilizar de alguna manera ambos hemisferios y todo esto porque están conectados, recordemos que están conectados y que hay una comunicación entre sí. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno de los lóbulos que componen también. Y dentro del hemisferio hay una cantidad infinita de estructuras orgánicas, ¿ok? Y estas se encargan de realizar además también diferentes tareas, funciones, que influyen en el comportamiento de cada uno de nosotros. Y es muy fácil reconocer la división que existe, porque ya lo comentamos, aquí hay una cisura. Sin embargo, esta cisura, bueno, a su vez también vemos, no se distingue como tal. Sin embargo, sí podemos ver, y ahorita lo vamos a platicar, cómo es que cada hemisferio está cubierto por una capa llamada corteza cerebral, y la corteza cerebral pues es como la parte más visible del cerebro, por así decirlo, ¿sí? Parece estar como si fueran arrugas, surcos, y como si pudiera uno meter incluso la mano entre ellos. Uh-huh. Sin embargo, todo esto se divide en diferentes parcelas, y esas parcelas son llamadas lóbulos del cerebro. Y cada uno, por supuesto, pues tiene su nombre. Ahorita vamos a ver lo que es el lóbulo frontal. Vamos a girar un poquito aquí. Aquí podemos observar el lóbulo frontal. Y en los humanos, pues es el más grande de los lóbulos. Se caracteriza principalmente por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel. Se encarga de planificar, de coordinar, de ejecutar, controla la conducta y también hace posible el establecimiento de metas, imagínense, o sea, qué importante, ¿no? Todo es importante, pero qué bonito es saber cómo es que nuestro cerebro, pues de alguna manera también, ¿no? Tiene un orden y cada uno de estos lóbulos tiene una función específica. Aquí se establece también lo que es la teoría de la mente. Este lóbulo tiene que ver con la inteligencia, la planificación y la coordinación de secuencias de movimientos voluntarios complejos. Esto tiene que ver, pues,
con el ser humano, es decir, con solamente pues con los mamíferos, pero no específicamente con los humanos, sino también tiene que ver con las aves, ajá, ya que estos animales, ¿sí? Son grupos evolutivos y pues son de los animales más inteligentes también del planeta. Entonces, bueno, aun cuando para nosotros el lóbulo frontal es el más grande, bueno, esto no quiere decir que también para los animales sea también igual de importante, ¿no? Entonces, quizá no tan grande como el de nosotros, pero también para ellos es importante y es importante también remarcarlo. Vamos a ver lo que es el lóbulo parietal, ajá. Y este lóbulo parietal se encuentra entre los lóbulos frontal, ajá, y el occipital. Aquí vemos, ajá, el lóbulo parietal, ajá. Ok. Se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega de todas las partes del cuerpo, como el tacto. En el momento en el que nosotros tocamos algo, en ese momento se está haciendo llegar la información al cerebro. La sensación de temperatura, imagínense, ¿no? Cuando nos metemos a bañar, la temperatura muy fría o muy caliente, pues inmediatamente manda una señal al cerebro. El dolor y la presión. Es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de números, y también hace posible el control de los movimientos. Así es de que ahorita en estos momentos que estoy moviendo, ¿verdad? El cursor y demás, todo esto tiene que ver con este lóbulo parietal. Entonces, bueno, también gracias a la cercanía que hay entre los lóbulos a él, pues bueno, también planifica. ¿Por qué? Porque está muy cerca del lóbulo frontal, perdón, y además recibe información visual. También que viene esa información es muy cercana al lóbulo occipital y trabaja de alguna manera creando relaciones y asociaciones entre datos, entradas, que llegan pues de otras partes. Entonces, esa es la función primordial del lóbulo parietal. Vamos a ver cómo funciona el lóbulo occipital. Y ese lóbulo occipital, vamos a ver cómo está aquí. El lóbulo occipital en los seres humanos, pues es el menor, aquí caso contrario, ¿verdad? Del anterior. Es el menor de los 4 principales lóbulos del cerebro y se encuentra en la zona posterior del cráneo, muy cerca de la nuca. Y bueno, a este lóbulo llega la información visual. Tiene un papel muy crucial en el reconocimiento de objetos. La luz que llega a él es proyectada sobre la retina. Aunque no tiene, lamentablemente por sí misma, no tiene la capacidad de crear imágenes. Estas imágenes son creadas a partir del procesamiento de datos en otras zonas del cerebro llamadas áreas de asociación. Estas áreas de asociación transmiten y entonces de esta manera es como este lóbulo funciona. De lo contrario, pues tampoco podría funcionar. Entonces imagínense cómo todo está interconectado. El lóbulo occipital entonces, pues bueno, manda información sobre la visión hacia otros lóbulos cerebrales a través de 2 canales de comunicación diferentes. El primero de ellos se va hacia la zona frontal y el segundo canal va hacia la zona frontal a través de la zona dorsal. Este segundo canal es el encargado de procesar el cómo y el dónde de lo que se ve. Y bueno, pues a través de movimientos y localizaciones, como para entenderlo de alguna manera en un contexto más amplio, podemos darnos cuenta de cómo es que este lóbulo es importante para que de otra manera se procesen, y se lleven a cabo estas funciones. El lóbulo temporal
pues se encuentran al lado de cada hemisferio. Ajá, aquí podemos ver uno. Y se encuentran los laterales del cerebro, como lo acabo de comentar. Están situados de manera horizontal. Aquí podemos ver el izquierdo, el derecho y bueno, y el izquierdo, ¿no? Están pegados a las sienes y reciben información de muchas otras áreas y de los lóbulos. Ellos así como que son receptores, ¿ok? De las funciones que tienen que ver con la memoria, el reconocimiento de patrones en los datos. Juega un papel muy importante en el reconocimiento de rostros y voces. Entonces de repente así como yo me acuerdo esta cara y demás, ahí está trabajando nuestro óvulo temporal. O tratando de recordar a veces qué fue lo que me di, cuál es el número, ¿no? Que me dijeron, de eso se encarga este lóbulo. ¿Y cuál es el teléfono? ¿Y cuál era la dirección? Bueno, de eso se encarga este lóbulo. Y hay algo más interesante que de repente consideramos que solamente existen 4 lóbulos, sin embargo existe la ínsula. Y es una parte de la corteza que queda oculta entre el lóbulo temporal y el lóbulo, pues entre estos lóbulos, el lóbulo frontal, el parental y el, esta ínsula tiene que abrirse de alguna manera y buscarla y está debajo queda oculta, entre el resto de estos lóbulos, perdón. Y es necesario apartar los lóbulos, el parietal y el temporal, y está muy pegada a las estructuras. Sin embargo, esta ínsula se encarga de hacer posible la aparición de emociones y además es muy posible que se encargue de mediar entre estas. El proceso entre todas ellas hace como un proceso cognitivo y todos estos procesos, pues bueno, se realizan en el resto de los lóbulos del cerebro. Entonces, es importante que bueno, de una manera muy empírica, por así decirlo, nos podamos interesar. La verdad es que para mí ha sido bello saber cómo es que mi cerebro está formado por todo esto, por lóbulos, que cada uno de los hemisferios tiene una función y qué mejor conocerlo a través de este material, de esta herramienta poderosa que nos han pedido que podamos hacer este resumen. Así es de que bueno, por mi parte me despido y ha sido un placer para mí hablarles un poquito de lo que he aprendido acerca de las funciones de los hemisferios y de los lóbulos, ¿verdad? Hasta luego.